buenos días. Pues vamos a darle los buenos días a la República Dominicana, a todo el equipo del gobierno de la mañana. Un fuerte abrazo a don Álvaro y iniciar estas palabras pues señalando que en este momento está dando inicio en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a su reunión de primavera, la reunión en la cual van a poner a circular lo que son las nuevas proyecciones del crecimiento económico o en general las perspectivas económicas, tanto a nivel global como a nivel de país. Ahora mismo está pues haciendo una introducción a lo que va a ser esta semana de reuniones. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la directora Kristalina Georgieva, que está junto con David Malpass, presidente del Banco Mundial, ya ha estado señalando de pues la situación que todavía se está registrando de incertidumbre, el problema de la inflación que todavía sigue siendo muy alta en comparación con lo que es la meta de inflación para muchos países, como es el caso de Estados Unidos, que tiene una meta del 2% y todavía tiene una tasa de inflación muy por encima, 3 veces más. Asimismo, en el caso de la eurozona, el Reino Unido, todos tienen más de 3 veces una inflación por encima de la meta. Esto hay que añadirle también el hecho de que, tal como señala Georgieva, con relación a el aumento de las tasas de interés que se ha tenido que ejecutar por parte de los bancos centrales para enfrentar la inflación, esto ha provocado que presiones sobre la banca y esté generando una situación en la cual los bancos estén confrontando problemas. Se vio en algunos bancos regionales en los Estados Unidos como el aumento de las tasas de interés, la salida de depósitos, la pérdida de valor por el lado de los activos e instrumentos financieros en los cuales ellos habían invertido, pues generó una pérdida de patrimonio y esto una situación de insolvencia que obligó a las autoridades monetarias a tener que intervenir, como es el caso del Silicon Valley Bank o del Signature Bank, o el salvamento de parte de otros bancos grandes, como fue lo que sucedió con el First Republic, o lo que sucedió con Europa, específicamente en Suiza, con Credit Suisse, que fue adquirido por UBS con el apoyo del gobierno suizo y del Banco Nacional de Suiza, que es el Banco Central. Pues el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pondrán a circular lo que es ese informe sobre la actividad económica. Dice Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario, que se va a mantener una situación de bajo crecimiento, es decir, que está dando ya como preaviso que se va a mantener un bajo crecimiento en los próximos meses. Ella señala incluso que ese crecimiento para la economía global menor al 3% se va a mantener por varios años más. Es decir, que esto va a ser un gran reto para países como la República Dominicana, que son países que tienen economías pequeñas, abiertas, estrechamente vinculados con, en el caso dominicano, con los Estados Unidos y con Europa. Y tal como le vaya a esos países, pues nos va a ir nosotros. Mañana se va a poner a circular ese informe de proyección macroeconómica, el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. Se va a poner a circular mañana a las 9 de la mañana, ya tendremos más información. Mientras tanto, ya comienza a darse por un hecho que se va a mantener pues un bajo ritmo de crecimiento. Hay zonas que sí van a tener un buen nivel de crecimiento. De hecho, la Brookings Institution puso a circular ayer lo que es un informe basado en un índice que le da seguimiento a la recuperación de la economía global, y ese índice pues revela que la economía, pues hay zonas, como es el caso de China, la India, que va a mantener un fuerte crecimiento este año.
De hecho, en China se está pronosticando que puede alcanzar el 5%. Este es un documento preparado por un profesor, Swat Prasad, de la Universidad de Cornell, quien señala que obviamente hay situaciones delicadas en la economía relacionadas con el tema de la inflación que obliga a que continúe el aumento de las tasas de interés, lo cual también acaba de señalar Georgieva del Fondo Monetario Internacional, que va a tener que seguir aumentando las tasas de interés. Lo que habría que ver es hasta qué punto y hasta qué momento. Con relación a hasta qué punto, en la próxima reunión, que va a ser en mayo 3 en los Estados Unidos, la Reserva Federal se espera que aumente en 25 puntos básicos más la tasa de interés, ya la colocaría entre 5 y 5.25%. Su tasa de interés todavía en términos reales es negativa, porque la tasa de inflación está por encima de ese nivel, pero lo que se observa sí es una reducción de la tasa de inflación y además se observa cierto enfriamiento del mercado de trabajo. En ese sentido, el viernes pasado se puso a circular la información de que el nivel de empleo en los Estados Unidos creció menos de lo que había estado creciendo, pero todavía sigue siendo importante el crecimiento, 236,000 puestos de trabajo, y la tasa de desocupación bajó a 3.5%, estaba en 3.6, bajó a 3.5%, lo que le dice que sigue en una situación de pleno empleo, pero con cierta desaceleración. Y con relación a las variaciones de los salarios por hora, lo que se señala al mes de marzo es que en términos interanuales la variación fue de 4.2%. También se observa una desaceleración porque antes estaba por encima del 5% y se comienza a ver una desaceleración. De hecho, si tomamos los 3 meses más recientes y se anualiza, se registraría una variación de 3.2% en comparación con lo que se calculó al mes de diciembre, también anualizado, que fue de 4.9%. Así se pudiera señalar que, sin lugar a dudas, lo que se observa en los Estados Unidos es cierta desaceleración económica que pudiera hacer que a partir de la última o de la próxima reunión, pues se pueda pausar el aumento de tasa de interés en los Estados Unidos. Vamos a ver los datos de mañana del Fondo Monetario Internacional, que pronostica que va a ser el crecimiento de los Estados Unidos. En base a eso, uno pudiera tener más información y el mercado también, para ver qué va a suceder después de la reunión de la Reserva Federal de mayo. En mayo, definitivamente, lo que se prevé es un aumento de 25 puntos básicos. Y ahí caemos, entonces, ya dicho esto, en República Dominicana. Bueno, ¿qué va a suceder en República Dominicana con esta situación? Una desaceleración del ritmo de crecimiento del empleo en los Estados Unidos, con una tendencia al aumento de la desocupación del 3.5 quizás al 4.4, 4.5% que pronostica la Reserva Federal para el cierre de este año. Eso pudiera tener repercusiones negativas para la economía dominicana por el hecho de que hay una parte significativa de recursos que llegan al país que se originan del mercado laboral de los Estados Unidos. Si ese mercado laboral entra en una situación de desaceleración, no estamos hablando de que va a ser un desempleo como lo que ocurrió 2008, 2009, que llegó a 10%. No estamos hablando de eso. Pero cierta desaceleración, pues los dominicanos pudieran tener, digamos, un impacto negativo, los dominicanos que allá viven pudieran tener un impacto negativo y disminuir un poco el volumen de remesas que pudieran enviar. No es que va a disminuir un 10%, 15%, no, pero pudiera disminuir algo las remesas, como sucedió el año pasado, que disminuyó con relación al año anterior, y este año se debe prever que disminuya con relación al año anterior, pero va a seguir siendo, como sea, una importante fuente de divisas para la República Dominicana, incluso cuando se compara el nivel de remesas familiares con el nivel de remesas que se tenía prepandémico, se está recibiendo un nivel superior a más de $2,000 millones. Y eso es algo que estimula el crecimiento de la economía. Si hay una desaceleración, pues habría un pequeño elemento adicional hacia la baja del crecimiento de la economía dominicana. Ese es un punto que hay que tomar en consideración. El otro punto que hay que tomar en consideración también con relación a la economía norteamericana es que si los Estados Unidos se desaceleran como prevé la Reserva Federal y solo crece el 0.4%,
vamos a ver qué dice el fondo mañana, pero la Reserva estima 0.4% de crecimiento de la economía norteamericana. Si eso sucede, eso va a limitar el crecimiento de la economía de República Dominicana en este año 2023. Y recuerden que este es un año clave porque es un año preelectoral. Es un año que obviamente la gente va a estar tomando la decisión de qué va a hacer en materia electoral para el año que viene. Recuerden que las primeras elecciones ya faltan menos de 12 meses. Si hay una situación de desaceleración fuerte de la actividad económica, eso pudiera condicionar lo que va a ser la votación el año próximo. Ante esto, entonces, ¿qué pudiera suceder por el lado de la inversión pública? A mí no me cabe la menor duda de que el presidente va a tratar de mejorar la inversión para que el dinamismo económico sea mayor en este año, producto de una inversión más activa, una inversión que sea más acentuada. Eso es fundamental. De lo contrario, pues sí vamos a tener un ritmo de crecimiento muy por debajo del potencial. El crecimiento potencial de la economía dominicana es 5%. El Banco Central está estimando entre 4 y 4.5% de crecimiento. Nosotros estamos estimando que pudiera quedar por debajo del 4% y que pudiera estar más cercano al 3.5% que al 4%. Ese sería nuestro estimado. ¿En función de qué? En función primero del entorno internacional y segundo de las tasas de interés en términos reales que ya comienzan a tener una influencia importante sobre la inversión, así como también sobre las decisiones de consumo en la República Dominicana, al igual que está sucediendo en otros países. Ese es un punto que debemos tomar en consideración con relación al crecimiento. ¿Y qué va a tratar de hacer el gobierno? Pues acelerar el ritmo de inversión pública. Si no lo hace, si el equipo que tiene el presidente Luis Abinader no logra acelerar la inversión pública, pues a mí no me sorprendería que el crecimiento, como ya le señalé, quede más hacia el 3.5 que hacia el 4%. Otro elemento que hay que tomar en consideración es el siguiente, y este es un elemento muy delicado. Miren, en marzo del año 2020, el Banco Central de la República Dominicana, muy bien y de una forma muy acertada, muy rápido, específicamente lo hizo el 16 de marzo, oigan bien, el 16 de marzo, días antes de que se cerrara la economía, comenzó a liberar recursos a una tasa de interés extraordinariamente baja, un 8%, y se otorgó un volumen importantísimo de recursos. Alrededor de 100.000 millones de pesos se liberaron de recursos y en los primeros meses rápidamente se colocaron 50, 60, 70.000 millones de pesos y una parte de eso se colocó a un 8% a un plazo de 3 años. 8% a un plazo de 3 años. ¿Qué sucede? Si contamos desde marzo del año 2020 hasta marzo del año 2023, vemos que ya tenemos 3 años. ¿Qué significa eso? Que ahora comienzan a vencerse préstamos que se otorgaron a un 8% y que, como se vencen, ahí los agentes económicos van a tener que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Fueron préstamos en que sencillamente nosotros lo estuvimos pagando o son préstamos y amortizamos totalmente el préstamo en 3 años o son préstamos que los primeros 3 años era tasa de interés fija de un 8% y, por ejemplo, eran a 5 años y queda todavía 2 años a una tasa de interés de mercado actual? Vamos a suponer que sea un préstamo a 3 años a un 8%. Es decir, que se amortizó y terminó. ¿Eso qué implica? Ya ese préstamo terminó. Lo que va a suceder en ese caso es que los bancos, cuando traten de colocar esos recursos, pues no va a tener a nadie que se lo quiera recibir a un 14, 15, 16%, que es la tasa que ahora se está observando. Incluso ahí, y este es el promedio ponderado, está entre 15 y 16%. Hay tasas que pueden estar por encima del 16% y esto hace que aquel que tenía un préstamo 8% sencillamente diga, no, yo no voy a retomar ese préstamo. Yo simplemente amorticé el préstamo estos 3 años y me olvido de eso. Ese es un caso. Hay otro caso que pudiera ser un préstamo que se otorgó a 3 años, se amortizó la parte correspondiente a 3 años, pero en realidad era un préstamo a 5 años. Y eso significa que faltan 2 años que tiene que
amortizarse, pero a una tasa de interés de mercado actual. Es decir, que pasaría de 8% la tasa de interés a un 15%, o a un 16%, o a un 17%. ¿Qué significa para una persona que le suban la tasa de un 8 a un 16%? La cuota le aumentaría significativamente. Claro, sería solamente por la parte correspondiente a lo que le queda de préstamo, si son 2 años, 2 años, 3 años, 3 años, y el monto que no se haya amortizado de capital. Si es un 60%, si es un 40, 50, no lo sabemos. Habría que hacer los cálculos caso por caso. Lo que sí es importante es que le va a aumentar. Le va a aumentar la carga, el servicio de esa deuda. Consecuencias de esto, pues que ese tipo de clientes tendría ahí dos opciones. Uno, que pueda pagar porque tiene todavía recursos disponibles y esos recursos disponibles lo utiliza para pagar una mayor tasa de interés, para pagar un mayor servicio de ese préstamo que otorgó el banco con una facilidad a un 8% en marzo del año 2020 y que ahora venció la parte correspondiente a ese préstamo a tasa de interés de un 8% y va a continuar pagando el préstamo, por ejemplo, por 2 años más, 3 años más, 5 años más, no lo sabemos, pero lo va a tener que pagar a una tasa de interés de 16%. Él tiene todavía la posibilidad y va a pagar y se mantiene al día y no habría problema. ¿Qué consecuencia tendría a nivel económico? Tiene como consecuencia de que esos recursos que él tenía y que podía utilizar, ya sea para ahorrar o ya sea para consumir otros bienes, no lo va a poder hacer. Y por lo tanto, va a disminuir la demanda de ese agente económico que va a tener que pagar una mayor tasa de interés al banco. Ese es un elemento. Claro que para la economía se va a trasladar parte de esos recursos hacia el ahorrador que ahora está recibiendo un mayor pago por sus recursos que tiene ahorrado en el banco. Pero el que es la persona que debe, ese deudor, ese va a tener que utilizar parte de sus recursos para poder enfrentar ese mayor servicio de la deuda. Ese es un caso. El otro caso es una persona que sencillamente cuando le suban la tasa de un 8 a un 16% no pueda pagar. No pueda pagar. Entonces, esa persona, ¿qué consecuencias va a tener? Pues sencillamente le va a decir al banco, ¿sabe qué? Este automóvil, que yo lo cogí a 5 años, con una tasa fija de un 8 por 3 años y flexible a 2 años, yo no puedo pagar esta cuota. Entonces, o ustedes sencillamente se llevan el carro, esa puede ser una opción, que entreguen el carro, le ejecuten el préstamo y el banco llegue a tener ese carro. Lo cual no le interesa al banco. Al banco no le interesa ni tener carro, ni tener vivienda ejecutada porque una persona no pueda pagar. No le interesa. Al banco lo que le interesa es que usted le pague oportunamente su préstamo. Al banco lo que le interesa es que usted le cumpla sus compromisos financieros. No tener que ejecutar ningún tipo de activo, no tener que ejecutar ningún tipo de garantía. No le interesa eso al banco. Al banco lo que le interesa es que usted se mantenga al día. Pero si usted no se puede mantener al día, usted tiene ahí la opción de decirle al banco, bueno, mire, sencillamente yo tengo esto y lo entrego. La otra opción, fíjense que dentro de la segunda opción estoy abriendo una rama de 2 opciones a su vez. La segunda opción es que el banco diga, bueno, vamos a hacer una reestructuración de este préstamo a mayor tasa de interés, pero vamos a ampliar el plazo de vencimiento para que sus cuotas sean similares a la que usted tenía con una tasa del 8%. Usted me dirá, pero entonces yo voy a tener que estar pagando más tiempo. Claro, usted va a tener que pagar más tiempo, pero se va a quedar con el activo. La otra opción es que usted entregue el activo. Eso son los elementos que hay que poner sobre la mesa. Ahora, cualquier tipo de situación, ya sea que usted entregue el activo o ya sea que haya una situación en la cual se le reestructure ese préstamo, eso implica un cambio de clasificación, eso implica un aumento de recursos que va a tener que utilizar el banco para colocarlo en sus provisiones. De hecho, la banca dominicana se ha estado preparando para ese tipo de escenario. La banca dominicana tiene un nivel de provisiones mucho más elevado que lo que los indicadores de morosidad actuales revelan. ¿Qué significa eso? Que la banca dominicana está previendo un deterioro de la calidad de la cartera debido a que se va a registrar un vencimiento de esos préstamos que se otorgaron a un 8% y que hay todavía agentes económicos
o deudores que tienen esos recursos por pagar y que probablemente no puedan pagarlo. Ante esa situación, la banca, siendo previsora y guiada de seguro por las autoridades monetarias y por la superintendencia de bancos, se ha colocado en una posición bastante holgada de tener provisiones suficientes para enfrentar ese deterioro de la calidad de la cartera. En ese sentido, le podemos señalar que aun cuando esto suceda, no habría una situación que pudiera perjudicar lo que es la sostenibilidad de la banca. Pudiera seguir haciendo sus operaciones sin ningún tipo de problema. Claro está, va a suceder lo siguiente, que es lo que está ocurriendo también en los Estados Unidos, que es una disminución del nivel de crédito. Habría una disminución del nivel de crédito en los próximos meses, o por lo menos una disminución de la tasa de crecimiento del crédito. Y esa disminución de la tasa del crecimiento del crédito, que es algo que se observa en algunos indicadores monetarios en los últimos meses, que ya hay una disminución de la tasa de crecimiento de esos indicadores monetarios, lo que eso va a significar es una reducción del ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, fíjense cómo hay varios factores que van a estar alrededor de la economía dominicana que va a generar una situación en la cual lo que podemos prever es una desaceleración de la economía para este año 2023. A mí no me cabe la menor duda de que vamos a crecer muy por debajo en este año 2023 de el nivel potencial. Vamos a crecer muy por debajo, tenemos que estar preparados para eso, de que este año no va a ser bueno en materia de crecimiento de la economía. Las autoridades gubernamentales piensan que vamos a crecer entre 4 y 4.5. Yo pienso que vamos a crecer menos de ahí, ya veremos qué sucede. Ellos tienen más información que yo. Puede ser que ellos tengan alguna variable, alguna carta debajo de la manga. Por ejemplo, pudiera suceder que los Estados Unidos reduzcan su tasa de inflación y que pausen su política de ajuste de tasa de interés hacia arriba a partir de mayo. Si ellos la pausan y tomamos en consideración que ahora mismo la tasa de política monetaria en la República Dominicana es 8.5%, la tasa de inflación a marzo es 5.9%, lo cual le dice a usted que la tasa de interés real de política monetaria es 2.6%. Si esto ellos logran, el Banco Central, reducir la tasa de inflación como se prevé, de acuerdo a sus estimados, que hacia mediados de este año bajaría la tasa de inflación al entorno del 5%. Si baja la tasa de inflación, apunten esto bien. Si la tasa de inflación en la República Dominicana baja a mediados de año al 5%, que es el techo, el límite superior de la banda o rango meta que va desde 3 a 5% de meta de inflación, el rango meta de inflación, si baja a 5% la tasa de inflación y choca ahí con ese límite superior, a mí no me sorprendería que, dado el hecho de que eso implicaría una tasa de interés real de política monetaria de 3.5%, a mí no me sorprendería que pueda iniciarse a partir de ahí una reducción de la tasa de interés de referencia. Por ejemplo, en 25 puntos básicos, 50 puntos básicos, pudiera reducir a partir de ahí, a partir de que choque, oigan bien, cuando la inflación choque el límite superior de la meta, que el Banco Central ahí decida reducir la tasa de interés. Oigan bien, ¿por qué? Porque en ese momento, 8.5 menos 3.5, menos 5, perdón, le da 3.5. Eso significa 3.5 en términos reales. Vámonos a el nivel prepandémico. En el nivel prepandémico, ¿cuál era la tasa de interés real de política monetaria? Miren, la tasa de interés nominal en ese momento era 4.5%. Y la tasa de inflación era 3.7% a febrero. Febrero del año 2020, prepandémico, 3.7% la inflación. Fíjense que está dentro del rango, que es lo típico. Lo típico cuando usted tiene al gobernador Héctor Valdés en el Banco Central junto con meta de inflación, es quedar ligeramente por debajo del 4%, entre 3.5 y 4%, ahí era lo más esperado, lo que te daba a ti la mayor probabilidad de ocurrencia de tasa de inflación era entre 3.5 y 4%. Pues bien, 3.7 era febrero del año, en términos interanuales, febrero del año 2020. Y la tasa era 4.5. 4.5 menos 3.7 es 0.8% en términos reales. Fíjense que en ese momento
En febrero del año 2020 era 0.8% en términos reales. La tasa de inflación 3.7%. No había problema con tener una tasa en términos reales 0.8%. Y ahora tendríamos una tasa de 3.5% en términos reales. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central tendría holgura para reducir su tasa de interés si los Estados Unidos paran el aumento de tasa de interés. A mí no me sorprendería, apúntenlo ahí, a mí no me sorprendería que a partir de mediados de este año, cuando la tasa de inflación observada choque el 5%, es decir, que baje del 5.9 a marzo y llegue al límite superior de 5%, a mí no me sorprendería que a partir de ahí comience a bajar la tasa de interés de política monetaria el Banco Central. Si el Banco Central, oigan bien esto, baja su tasa de interés, entonces podemos pensar que en la segunda parte del año se pudiera reanimar la inversión privada. Se pudiera reanimar la inversión privada y entonces ahí sí yo le diría a usted lo siguiente, que pudiera acelerarse el ritmo de crecimiento de la economía. No para llegar al 4.5, no, sin lugar a dudas, no. Pero sí pudiera, ese 3.5 que yo estoy estimando, pudiera irse acercando más hacia el 4%. Ese sería el mejor escenario posible de crecimiento económico para la República Dominicana este año. Y vuelvo y repito, si la tasa de inflación baja de 5.9 a 5% a mediados de año, que sería el límite superior de la meta de inflación en la República Dominicana, que va de 3 a 5%. Si los Estados Unidos paran en mayo el ajuste de su tasa de interés y la dejan fija entre 5 y 5.25, si eso ocurre, a mí no me sorprendería que, dado el hecho de que la tasa de interés de referencia en términos reales se colocaría en 3.5%, en la República Dominicana, y dado que antes de la pandemia era 0.8%, a mí no me sorprendería que comience a registrarse un desmonte de la tasa de interés de referencia. Si hay un desmonte de la tasa de interés de referencia, que es la que fija el Banco Central, eso inmediatamente le mandaría mensaje a la tasa de interés activa y pasiva a través de la banca dominicana hacia la baja. Y ese mensaje hacia la baja lo que va a significar es que en los próximos meses se animaría de nuevo la actividad económica, se reanimaría la inversión, se reanimaría el consumo, habría un aumento de la demanda agregada en términos generales y eso estimularía la creación de empleo, la generación de actividad económica que desemboque en un aumento del valor agregado en la segunda parte del año. Pero tendría que ocurrir eso que le acabo de señalar, que la tasa de inflación baje del 5.9 al 5, como prevé el Banco Central, y que los Estados Unidos detengan el aumento de su tasa de interés. Si eso ocurre, se puede llevar a cabo esa reducción de tasa de interés. Digo si eso ocurre porque tiene que darse el caso de que los Estados Unidos paren el aumento de su tasa de interés. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda registrarse una reducción de la tasa de interés local sin que haya ningún tipo de perturbación o incertidumbre sobre el tipo de cambio. Fíjese cómo el tipo de cambio se ha apreciado en lo que va de año. Esa apreciación del tipo de cambio está relacionado con el hecho de que se ha sabido manejar muy bien por parte del Banco Central lo que es el diferencial de tasa de interés con los Estados Unidos, y eso ha permitido una atracción de capitales hacia el país y además que ha permitido que una gran cantidad de dominicanos pues decidan mantener sus inversiones financieras e instrumentos financieros denominados en pesos, y eso favorece la estabilidad y fortalecimiento del peso dominicano. Entonces, eso es algo clave y solamente el Banco Central estaría dispuesto a bajar su tasa de interés si Estados Unidos paran el aumento. Si ellos lo detienen, el aumento, en la próxima reunión, a mí no me cabe la menor duda de que ellos pudieran iniciar. Si vuelvo y digo, si llega la tasa de inflación baja del 5.9 al 5, no me cabe la menor duda de que ellos ahí en ese momento decidirían bajar la tasa de interés de referencia, que está en 8.5. La pudieran bajar, por ejemplo, en 8 a 8.25 y comenzar ahí a hacer un ajuste gradual. Pero ¿qué significa? Tan pronto comience a bajar, ya las expectativas es de que va a seguir bajando. Si la expectativa es que va a seguir bajando, ya los bancos no le van a ofrecer el nivel de 10, 11% que le pueden estar ofreciendo
por 1 año, 2 años. Igualmente, Hacienda en sus títulos no va a ofrecer, o el Banco Central no va a ofrecer 10, 12, 13% como está ofreciendo. No, va a comenzar a ofrecer menos. Y también los que tienen que tomar un préstamo le van a decir al banco, no, yo no te voy a aceptar un préstamo del 16 porque esta tasa va a bajar. Tú me lo vas a dar un préstamo con una tasa de interés variable y una tasa que tú me lo vas a estar ajustando cada 6 meses, por ejemplo. Entonces, con eso presionan a la banca a reducir su tasa de interés. Y al reducir la tasa de interés activa, se estimula la inversión, se estimula el consumo y genera esto un mayor ritmo de actividad económica. Ojalá eso ocurra, porque así entonces pudiéramos crear suficiente empleo en los próximos meses como para lograr disminuir la tasa de desocupación para lo que sea 2023 y también el año 2024.